Es que me da risa porque estoy pensando, ¿ahora qué me van a decir en la noche que llegue y reciba el correo? ¿Qué me irán a decir? Pero bueno, seguimos con esta serie de las columnas de la mayordomía. ¿Alguien se recuerda cuáles son las que estudiamos? La primera, ¿cuál fue? Dador. La segunda, ahorrador. La tercera, gastador. Ay, sí, gastador. En el propósito de Dios. Y hoy vamos a ver la que en realidad iba a ser la primera. De hecho, esto que les voy a dar hoy es con lo que iba a abrir esta serie de mayordomía, pero quise dejarlo hasta este momento porque quería que entendiéramos primero los otros conceptos. Que si no trabajamos, no podemos ahorrar. Si no trabajamos, no podemos ser ahorradores. Si no trabajamos, no podemos gastar los bienes, ¿verdad? Y hacerlos de una manera sabia. ¿Qué es trabajar? ¿De qué se trata si ya todos sabemos que tenemos que trabajar? Al final de cuentas la Biblia dice, el que trabaja, que coma, ¿verdad? El que no trabaje, pues no va a comer. Vamos a empezar con este pasaje en segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 15, que dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Un poquito más adelante me voy a meter en este versículo, pero quiero que medites el llamado que nos hace Dios. Procura. Ya desde procurar es un llamado. Es algo que tú tienes que hacer. Ser diligente. Presentarte delante de Dios como alguien que tiene el check, ¿verdad? Aprobado. Como aquel mayordomo que le dijeron, bien hecho, buen siervo y fiel, ¿verdad? Procura eso, que llegues delante de la presencia de Dios y seas aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que es nuestro propósito. Y hablar del trabajo hoy, no me quiero enfocar en el concepto de trabajo, quiero enfocarme en el sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? El verbo es trabajo y el sustantivo es el trabajador. Quiero enfocarme en el carácter que, como alguien diligente que procura presentarse delante de Dios sin tener nada que le avergüence, tiene que formarse. ¿Cómo es ese carácter de obreros, de mayordomos que nos tenemos que forjar? De trabajadores, personas que son diligentes. Hay un escrito que escribió Martin Luther King Jr. sobre el trabajo, y miren qué bonitas palabras escribió él. Si un hombre es llamado a ser barrendero, debe barrer las calles como Miguel Ángel pintó, o como Beethoven compuso música, o como Shakespeare escribió poesía. Debe barrer las calles también, que todas las huestes del cielo y la tierra se detengan a decir, aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo. ¡Wow! ¿Cómo estamos trabajando nosotros? ¿Qué tan trabajadores somos? ¿Qué tan excelentes somos en lo que hacemos? Sea en la iglesia, en el ministerio, en la escuela, en el trabajo, en el hogar, donde sea que te encuentres. ¿Cuándo fue la última vez que tú causaste que las huestes celestiales y las huestes terrenales hicieran una pausa, como dice Martin Luther King, hicieran una pausa para mirarte trabajar y que ellos digan, ¡wow! ¿Cómo barre? Que digan, wow, es que el trabajo que hace, lo hace de una manera impresionante, con excelencia. ¿Tú crees que alguna vez, alguna de las huestes celestiales o terrenales dijeran eso de ti? O es más, ¿alguna vez lo habías pensado? Que Dios mismo te estuviera viendo cómo vas a tu trabajo y que Dios diga, míralo, mírala, cómo trabaja.
con excelencia. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Si no habías pensado en esto de que te miraran, ahora mira lo que dice Colosenses 3:23. Todo lo que hagas, hazlo de corazón. ¿Qué significa todo? Me encanta esa pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa todo? Todo. ¿Qué haces? Te pregunto, ¿qué haces? Ay, no, yo nada más lavé calcetines. ¿Está en el todo o no está en el todo? Ay, es que yo soy contador. ¿Está en el todo o no está en el todo? Es que yo limpié ventanas. ¿Está en el todo o no está en el todo? Todo lo que hagas, hazlo de corazón. ¿Qué significa de corazón? Que no lo haces por obligación, sino lo haces porque es algo que quieres hacer como para el Señor y no para los hombres. Pablo lo que está diciendo con este pasaje es: cuando trabajes, cuando hagas lo que hagas, que traiga gloria a Dios. ¿Te acuerdas que en la primera lección o en la primera lección hablamos de lo que significaba darle honor a Dios? Darle el debido honor a Dios. Y ahora lo que nos dice: cuando trabajes, hazlo de una manera que tu trabajo le dé honor a Dios, le dé gloria a Dios. Me acuerdo una canción, no sé qué tan vieja sea, que cuando la escuché me daba risa, y a lo mejor tú la has cantado alguna vez. Y dice este bello adagio tan inspirador que dice: no voy a trabajar, no voy a trabajar. El lunes, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Y el martes, no voy a trabajar. No. De hecho, hay un video que cuando yo lo vi, ahí lo van a tener en la pantalla, se me hizo tan cierto para muchos. Y sobre todo el lunes, ¿no? Llega el lunes y yo creo que muchos se han de parecer a ese oso, ¿no? ¿Cómo vas al trabajo? ¿Cómo te presentas a hacer lo que tienes que hacer? Hay muchos que van arrastrándose como ese oso y cantando la canción para colmo, ¿no? Ahora, ¿es malo cansarse? No es malo, ¿verdad? Que cuando uno hace actividades, terminas cansado, te cansas. ¿El descanso es malo? Por supuesto que no. El mismo Jesús dijo, ¿verdad? El séptimo día, ¿qué vas a hacer? Vas a trabajar. Entonces, una medida que yo he descubierto, una medida para saber si el descanso es bueno o no es bueno, en mí mismo lo he visto, porque alguien vino y me preguntó: pastor, ¿es malo que yo me acueste en el sofá y me rasque el ombligo y esté viendo la televisión? Porque aquí les dije, esos que van y se arrascan el ombligo y están viendo la televisión. No. ¿Sabes cómo medir si es bueno o es malo? ¿Cómo te dice tu conciencia? ¿Cómo te dice tu conciencia? Porque nosotros sabemos, cuando has estado trabajando y vas al sofá y descansas, o a la cama o a donde sea, ¿cómo te sientes cuando estás descansando? Hay algunos que hasta dicen, me lo merezco, ¿sí o no? Pero cuando has estado de flojonazo, de flojonaza, y vas y te empiezas a rascar, ¿cómo estás? ¿Cómo está la conciencia? Ay, creo que debería de estar trabajando, creo que debería de pararme. Y si llega tu esposo o tu esposa que empieza a trabajar y ay, ahora me tengo que parar yo también a trabajar, porque ya está. ¿Cómo te acusa la conciencia? ¿No? Entonces, descansar no es malo. Ahora, imagínate que cambiemos la actitud de oso polar. Yo creo que así le vamos a llamar ahora, ¿no? ¿Cómo andas? ¿De oso polar o cómo? Y no blanco, sino arrastrándote. ¿Qué te parece si cambiamos la actitud de oso polar, de ir porque tengo que ir al trabajo? Imagínate, es que si no checo a tiempo me descuentan por llegar tarde y te esfuerzas pero vas a arrastras. Ahora imagínate en nuestras reuniones donde no checa, o sea, nadie de los que está ahí arriba preparando videos y gráficos y todo esto, nadie de ellos checa tarjeta. A nadie se le descuenta porque a nadie se le paga. Ahora imagínate que vinieran, o los músicos, ¿no?
No voy a ministrar, no voy a ministrar. O el pastor, peor todavía. ¿Qué te parece si cambiamos esa actitud por el entendimiento? Que cuando yo hago algo, le doy gloria a Dios con lo que haga. ¿Cómo me presente? Si me presento puntual, ¿a quién le estoy dando gloria? A Dios. Si me presento con una sonrisa, con buen ánimo, vamos a empezar a trabajar y tú, vamos a darle, y tengo eso, ¿a quién le estoy dando gloria? A Dios. Pero si me dicen hay que trabajar, ay, espérate, el pancito, un tamalito, ahorita. O como alguna vez a mí me dijeron, ¿para qué trabajas tanto? Si mira, de todos modos el jefe va a querer que hagas más. No, ve tranquilo, haz tranquilo. Y empiezo a entender que cuando hago lo que haga, le doy gloria a Dios. Por eso es que no quiero hablar del verbo trabajar, sino del sustantivo, el trabajador, que tiene que ver con lo que hemos visto desde la lección 1. No se trata del dar, sino de quién, del dador. Se trata del carácter que yo formo en mí. Se trata de que mi carácter es de una persona que es trabajadora, una persona que da honor y gloria a Dios. Dice Proverbios capítulo 13, versículo 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Conocen a esos perezosos? Ay, cómo quisiera irme de vacaciones. Y peor, porque cuando ven que el diligente se va de vacaciones, ¿qué hace el perezoso? De seguro es narco, ¿no? De seguro esto, de seguro lo otro, de seguro. Y empieza la envidiota. ¿Por qué? Por perezoso. ¿Y por qué guardé trabajar hasta ahorita? Porque si tú eres diligente, ya empezaste por ser un dador, ya empezaste por ser un ahorrador y ya empezaste por gastar diligentemente, por gastar sabiamente los recursos que Dios te ha dado, ¿verdad? Entonces, cuando tú haces estas tres y tú eres alguien que da gloria a Dios con su trabajo, tú no te vas a quedar como el perezoso anhelando un día, ay, quisiera pintar mi casa, ay, quisiera arreglar el carro, ay, quisiera, sino como dice la parte B de este versículo, el alma de los diligentes, el corazón de los diligentes, ¿qué hace? Será prosperada. ¿Por qué? Porque tengo un carácter de trabajador que honra a Dios. Y quiero hacer esta anotación muy importante, porque de repente está el otro extremo del trabajólico. El trabajólico. Así como está el alcohólico, está el trabajólico, que trabaja, y ahí hay pecado detrás de todo ese trabajo. ¿Por qué no quiere llegar a casa? ¿Qué está ocultando? ¿Qué está ocultando? ¿Qué está pasando en casa que no quiere llegar a casa, que no quiere estar con su cónyuge, que no quiere estar con los hijos? ¿Qué está ocultando? ¿Qué está pasando en el corazón de esa persona? Y dice la Biblia, ¿se acuerdan cuando leímos a Ageo? Trabajan mucho, siembran mucho. ¿Y de qué te sirvió trabajar tanto que traes un hoyo en la bolsa? No te alcanza, sigue sin alcanzarte. Y peor cuando unos, no, nos dijeron que vayamos a trabajar el domingo. ¿Y cuánto te va a pagar? 200 pesos. Por 200 pesos te vendiste, hijo. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Hablo de trabajar diligentemente, no ser un trabajólico y no ser un perezoso. Que la gente te diga cuando llegas, oye, ¿tú qué café tomas? Porque siempre que llegas bien animado. Porque siempre que llegas estás movido y ya hiciste y ya pusiste y nadie te dijo que hicieras y tú ya hiciste. Yo quiero de ese que tú tomas. No te imaginas que te preguntan. Ahora tú no le vayas a decir el café. ¿Qué le tienes que decir? ¿Cuál debería de ser tu respuesta? Es que yo lo hago para honrar y darle gloria ¿a quién? A Dios que me está viendo.
Piensa en la herramienta evangelizadora tan poderosa que es tu trabajo. ¿Cómo trabajas? ¿Tú crees que sea una herramienta que puede evangelizar a las personas o no? Por supuesto que sí. Y saber que tu audiencia no son las personas. ¿Quién es tu audiencia? Es Dios. Dios me está viendo. Oye, ¿por qué haces eso? Porque Dios me está viendo. Oye, pero es que tú nadie te dijo y siempre haces de más. Porque le quiero dar gloria a Dios. Y estás evangelizando a las personas. Entonces, el trabajo, el verbo refleja lo que hacemos. Ese es el verbo. El trabajo refleja lo que hacemos, pero el sustantivo, el trabajador, refleja quiénes somos. Lo voy a repetir. El trabajo refleja lo que hacemos, pero el sustantivo, el trabajador, refleja quiénes somos. Yo les he contado esta historia porque a mí me enojó mucho, me enseñó mucho, me abrió los ojos cuando estaba construyendo mi casa. Y ya ven que uno confía en los albañiles, ¿verdad? Que están trabajando, que están haciendo. Y yo llegaba de repente, les caía de sorpresa a ver qué están haciendo. Y ese día llegué y no hice ruido con la puerta. O sea, llegué bien calladito dije, a ver, ¿estos qué están haciendo? Y estaban trabajando en el baño de la casa. Y ya ven que el baño se hace como un eco, ¿no? Como que todo se escucha más fuerte. Entonces yo voy acercándome y oigo que el chalán le dice, oye, pero aquí no le dejaste, mira eso, hay que arreglarlo. Y le contesta el maestro, ese no es maestro, ese es el maestro. Le dice, cálmate, si no es para concurso, aquí nadie ve. Y en ese momento voy entrando yo. Mira nada más. ¿Debut? Y despedida, ¿verdad? Los que no sabían, los que supieron. Su debut y su despedida. ¿Por qué? Refleja quiénes somos. Efesios capítulo 5, lo voy a repetir, el que leí al principio, donde dice, mirad pues con diligencia cómo andas. ¿Se fijan cómo esta palabra diligencia se repite y se repite? Fíjate cómo andas con diligencia, no como necio, sino como sabio. Y todo empieza ¿con qué? Con la diligencia. ¿Qué es la diligencia? Voy a decirles qué no es la diligencia. ¿Han oído el concepto de procrastinador? ¿Han oído ese concepto? ¿Qué es un procrastinador? Así bien fuerte, grítenlo. Ahí en casita escríbanlo. Vamos a ponerlo fácil. El que deja todo para mañana, ¿no? El que deja todo para el rato. Bueno, diligencia es todo lo contrario. Diligente es el que está activo, el que trabaja, el que hace que las cosas sucedan. Aquí yo traigo una oración bien fuerte con todos los servidores y con todos los líderes, porque es triste decirle a alguien, tú vas a ser el encargado de este ministerio, vas a ser el encargado de que esto suceda, ¿no? Y pasa una semana y no sucedió nada. Pasan 2 semanas, no sucedió. Pasan 3 semanas, no sucedió nada. ¿Qué fue? ¿Diligente o procrastinador? Fue flojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está trabajando en lo que tiene que hacer. No tiene cuidado en lo que ejecuta. Ese es un diligente. Tener cuidado. Si a mí me dijeron que yo me voy a encargar de esto, ¿cuál debe de ser mi carácter? Yo voy a hacer que eso suceda. No voy a estar, ¿era en serio lo que me dijiste? De veras la junta que tuvimos, ¿era en serio que yo lo tenía que hacer? Entonces, ¿cuándo? Recuerda, trabajador refleja quién soy. Soy diligente. Imagínate que fuimos creados para adorar a Dios. Y dice aquí el versículo que acabamos de leer, mira cómo andas. No se refiere a literalmente caminar. ¿A qué se refiere? A cómo eres. ¿Se fijan? ¿Cómo eres? ¿Cuál es tu estilo de vida? El estilo de vida de un mayordomo, hijo de Dios, debe de ser diligente.
trabajador, que se esfuerza, que camina la milla extra, que da todo. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Capítulo 5, ahí mismo en Efesios, ahora el verso 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué nos dice con esto? Sácale jugo al tiempo. Sácale jugo al tiempo. Aprovecha el tiempo. Repito lo que dije hace un momento. ¿Es malo descansar? No. Pero cuando requiere diligencia, decía Pablo, sé diligente. Cuando se requiera trabajar, trabaja, levántate. Todo lo que Dios te ha dado, los recursos que te ha dado, ponlos al servicio para Dios. Ahora, que lo que hagas sea inspiración para las demás personas. Vamos a Génesis, capítulo 1, porque vamos a ver este mito de que el trabajo es maldición, ¿no? Es que verdad que el trabajo vino por maldición, así como la mujer va a dar a luz con dolor. Ahora todos van a trabajar con el sudor de su frente, ¿no? Entonces el trabajo es maldición, por eso yo no trabajo. Y vamos a entenderlo. Número 1, Dios tenía un plan perfecto con Adán y con Eva. Y tiene un plan perfecto para Juan, para Lucas, para Yomara, para Ricardo, para todos los que estamos aquí. Tiene un plan como lo tuvo con Adán desde el principio, ¿verdad? Yo te creé, le dijo a Adán, yo te creé, te di estos dones para que hagas esto. A cada uno de nosotros te dio dones. No todos tocan el piano como los que tocan el piano, ¿verdad? ¿Por qué? Ese es un talento para ellos. Yo me acuerdo cuando yo veía los barbers, ¿no? Los que cortan y su maquinita. Y yo veía como, ya quedó. Eso es bien fácil. Hasta mi abuelita, decía uno, ¿verdad? Hasta mi abuelita lo hace. Y me compro mi maquinita. A ver, hijo, ven para acá. Y duró llorando como un mes, ¿verdad? Pero así enojado por cómo le corté el pelo. No es mi talento, no es lo que yo. Hay quien cuando cocina, santo Dios, ¿verdad? ¡Qué sabroso! Pero hay otros que dices, mejor pedimos la comida por Uber. ¿Qué talento, qué propósito tiene Dios para ti? Desde que te creó, Salmo 139, desde que te formó en las entrañas, Él ya te diseñó con todo lo que eres bueno para hacer. Ahorita que vi a Tony me acordé cuando un primo mío quiso ser albañil y hizo su barda, y no les digo cómo quedó la barda, ¿no? Iba así toda chueca, que cuando vino el primer viento, ¡fum!, para abajo. ¿Cuáles son los dones y talentos que Dios te ha dado? Ese es el plan que tiene para ti. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuál es el primer concepto de nosotros? Que somos creados a semejanza de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Qué hizo el Señor en 6 días? Estuvo trabajando. Tenemos un Dios que es trabajador. Empezó a ver lo que hacía falta, empezó a ordenar. Simplemente sale en la mañana al parque de tu colonia y empieza a observar los colores, los atardeceres. Alguien tuvo que haber trabajado en eso, alguien tuvo que estarlo planeando. ¿Quién? Fue nuestro Dios, porque Él nos puso el ejemplo. Y es más, cuando Jesús iba caminando y ya estaban cansados, su agenda iba de una tras otra. Y cuando llegó al pozo de la samaritana, recuerdan que les dijeron los discípulos, quédate aquí a descansar, nosotros vamos por las cosas, tú ya no camines, ahorita regresamos. ¿Qué hizo el Señor Jesús mientras estaba ahí? Estaba trabajando. Se convirtió a todo un pueblo hablando con una mujer. ¿Cuál es el carácter de Dios? De ser trabajador. Y nosotros somos hechos a su semejanza. Somos trabajadores, somos diligentes. Y sigue diciendo el versículo 26.
Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí le fue dada la potestad, aquí le fue entregada al hombre la mayordomía. ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Quién creó los peces, todos los animales? Dios. ¿Y a quién le dio? La palabra potestad es el derecho de. Le dijo al hombre: yo lo hice, es mío, yo lo formo, te doy el derecho, la oportunidad de que tú lo trabajes, de que tú lo cuides. Capítulo 2, versículo 15, Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. A ver, ¿quién lo puso en el huerto? Dios. Pregunta: ¿dónde te puso a ti Dios? ¿Dónde te puso? Yo trabajo en albañiles y asociados. ¿Quién te puso ahí? Dios. ¿En qué escuela estás? ¿Quién te puso ahí? Dios. ¿En qué colonia vives? ¿Quién te puso ahí? Dios. Tienes una responsabilidad. ¿Para qué? Para proveer y proteger. Es lo que tenía que hacer con el huerto. Para labrarlo y guardarlo. Y esto, apenas voy en Génesis capítulo 2. Esto es antes de la maldición. Entonces, ¿dónde entra el concepto de trabajo? Antes de la maldición. Y si alguien pensaba que en la eternidad vamos a estar con un arco y una flecha y dando vueltas en una fuente, ¿no? Como algunos han pensado que así vamos a estar dando vueltas ahí por la eternidad y la eternidad, te equivocas. Vamos a trabajar. Porque el trabajo no es una maldición. Cuando tú lo entiendes, disfrutas trabajar. Disfrutas estar activo, disfrutas hacer las cosas. ¿Por qué? Porque debe de estar en tu ADN, porque así es Dios. Entonces, le damos gloria a Dios cuando trabajamos, ¿verdad? La mayordomía no es solo lo que hacemos, sino quiénes somos. Pregunto, ¿cuántos mayordomos hay aquí? ¿Ya entendiste que somos mayordomos? ¿Ya lo entendiste? Mateo capítulo 25. Esta historia es de precisamente 3 mayordomos, 2 que reflejaron la gloria de Dios, 2 que fueron diligentes, 2 que fueron trabajadores y 1 que fue flojo, 1 que no quiso trabajar y no le quiso dar gloria a Dios. Y fíjense cómo los describe, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre yéndose lejos, llamó a sus siervos y ¿qué hizo? Les entregó sus bienes. Nuevamente el concepto de mayordomía es Dios entregándote. Versículo 15. A uno dio 5 talentos y a otro dio 2 y a otro dio 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Ya he explicado aquí anteriormente que el talento es una medida de peso. Una medida de peso. Les dio 8 talentos, ¿verdad? Y esta medida de pesos se convertía en la moneda corriente de ese tiempo, que equivalía a unos 6,000 denarios más o menos, que es más o menos 20 años de trabajo de un obrero. Pregunta, ¿les dio poco o les dio mucho? 20 años de su salario. ¿Tú resistirías que te dieran lo de un año? Que Dios dijera, te voy a dar lo de un año y tú lo vas a distribuir en 12 meses. Y lo vas a trabajar y lo vas a acrecentar. ¿Qué tan buen mayordomo serías? O llega el tercer mes y puedo agarrarlo de diciembre y mira, nos compramos eso, al fin allá trabajo, allá hago. Nos empezamos a meter en problemas. ¿Por qué?
debemos de ser mayordomos sabios. Y sigue la historia, ¿verdad? Verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. ¿De quién? ¿El dinero de quién? De su señor. 2 lo multiplicaron y uno simplemente dijo: yo no quiero, no voy a trabajar. ¿Verdad? Así fue lo que dijo. No fue diligente. ¿Y qué dice la Biblia de los no diligentes? Empobrecen. ¿Y sabes qué dice la historia triste? Que aún lo que poquito que tuvo, ¿qué hicieron? Se lo quitaron. ¿Y a quién se lo dieron? Al diligente, al que trabajó. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, dice así: todo lo que te viniera a la mano para hacer, voy a cambiar el verbo hacer por trabajar. Todo lo que te viniere a la mano para trabajar, ¿qué dice? Trabaja. Según tus fuerzas. Aquí está el parámetro, ¿verdad? Según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, ¿qué dice? Allá no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Allá, ¿quieres descansar? El cementerio, allá es donde se descansa. Ahora, la parábola de Mateo acaba ahí, esta enseñanza del mayordomo. Pero Lucas, que nos habla de mayordomía, Lucas 19, versículo 17, quiero que vea el resultado de la mayordomía cuando somos personas diligentes, trabajadoras. Dice Lucas 19, 17. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. Mateo, ¿cómo dice? En lo mucho te pondré, ¿verdad? Por cuanto has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero ¿cómo dice Lucas? Por cuanto has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Esto refleja lo que pasará en la eternidad. Es decir, ser trabajador, ser un buen mayordomo, no solamente tiene repercusiones aquí, sino ¿dónde? En la eternidad. ¿Por qué? Porque ser trabajador refleja quiénes somos. ¿Cómo te describiría tu familia? ¿Como trabajadora o como floja? O los varones casados, ¿cómo te describiría tu esposa? ¿Como trabajador o como un flojo? Pregunta dura, ¿no? Pregunta que aunque no te diga tu familiar o la persona que está contigo o tus papás, yo creo que nosotros tenemos la respuesta de qué diría esa persona. ¿Cómo ven? ¿Vamos poniéndonos las pilas o no? ¿Vamos trabajando en nuestro carácter o no? Luego, vamos a ver este personaje tan poderoso. Me encanta José. ¿Alguien recuerda a José el soñador? ¿Cómo pintaba la vida de José? ¿Cómo pintaba su vida? Pintaba excelente, ¿no? Era el favorito, era el consentido. Es más, tenía la túnica, que era la envidia de todos, ¿no? Mira su túnica y todo el mundo pensaba, no, pues José va a tener el reino, su papá le va a dar todo, lo va a hacer heredero, aunque está el mayor, pero todos vemos que él tiene esos dones, esos talentos. Tenía la túnica, es más, sus hermanos estaban celosos de él. ¿Y qué me dice de los talentos y dones? Que Dios le dio un sueño y le dijo: el sol y la luna, ¿qué van a hacer? Se van a postrar delante de ti. Ya tenía trazada la voluntad de Dios. Ya sabía lo que tenía que hacer. Tenía los dones, tenía los talentos y tenía la meta. Dios me dijo que con estos dones, con estos talentos, con estos recursos iba a llegar acá. Pero ¿qué sucedió inmediatamente después?
¿Cómo fue su curva? ¿Fue una curva ascendente o para dónde se fue? Para abajo. ¿Qué pasó? Lo capturaron sus hermanos, lo aventaron al pozo y lo quisieron matar. Como su hermano impidió que lo mataran, le estorbó para que hicieran eso, lo vendieron como esclavo. Vámonos. Una vez como esclavo, ¿cómo era el carácter de José? Que Potifar lo quiso con él. Y se fue a trabajar con Potifar. Y cuando empezó a trabajar con Potifar, ¿dónde lo puso Potifar? ¿Quién se acuerda? El mayordomo, el administrador, el jefe de todos los sirvientes que había ahí. ¿Por qué lo puso ahí Potifar? Por su carácter de ¿qué? Trabajador. Pero mire, ¿cómo va la curva? ¿La curva fue ascendente o cómo iba la curva? Fue para abajo. Y ya abajo, bueno, pues ya le entro aquí, ¿no? Y luego sabemos los problemas que tuvo. ¿Qué pasó con la esposa de Potifar? Llegó, quiso involucrarlo en un acosó de él sexualmente. Y el carácter de José, ¿cómo era? Íntegro. Y dijo, no, yo no voy a permitir esto. ¿Qué le pasó a José? ¿Qué? Lo metieron a la cárcel. ¿Cómo va su curva? Pero no que se iban a arrodillar el sol y la luna. ¿Cómo va? ¿Cómo van las cosas, José? Pues no como planeaba, pero oye, ni siquiera te fuiste aquí, tú te fuiste pero para abajo. ¿Qué pasó con José en la cárcel? ¿Qué lo nombraron? El encargado de la cárcel. ¿Por qué? Por su carácter. ¿Cómo era su carácter? Era trabajador, era diligente. Que cuando lo vieron en la cárcel, no, José, tú te vas a hacer cargo de todos los reos, de todo lo que está aquí, estando en la cárcel. ¿Qué pasó después de eso? Sabemos que hubo un sueño, ¿verdad? Interpreta este sueño y lo llevan con Faraón. Parece que subió un poquito. Y estando con Faraón, ¿qué pasó con José? ¿Dónde lo pusieron? Como segundo de Faraón. ¿Por qué? Por su carácter. ¿Cómo era su carácter? Era trabajador, era diligente. ¿Te fijas cómo va? De tal manera que aunque su curva, en lugar de ser una curva que fuera ascendiendo, iba por aquí, iba por allá, pero llegó a su objetivo. Llegó a donde Dios le dijo que tenía que estar. ¿Y qué hizo José en todo? Le dio gloria a Dios. En todo lugar donde estaba, se guardó y trabajó como para Dios. ¿Qué aprendemos de eso? Entonces, un montón de cosas. Pero ahora le quiero hablar a los jóvenes, a los adolescentes. Que cuando empiezas en tu crecimiento y no sabes ni para qué eres bueno, ¿a qué te vas a dedicar? A ver si tienen por ahí alguien joven, pregúntenle, ¿ya sabes a qué te vas a dedicar? Pregúntenle, ¿ya sabes a qué te vas a dedicar? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? Empieza por reconocer eso, como lo hizo José. Empieza por entender cuáles son. Miren, alguien que es muy bueno en la pintura, alguien que es muy bueno en ciertas cosas, y luego termina en otra cosa que no tiene nada que ver. ¿Por qué? No tuvo claro cuáles son sus dones y cuáles son sus talentos. Así que si en la universidad o en la preparatoria hay unas pláticas que les llaman pláticas propedéuticas, y en esas pláticas empiezan a ver, qué te gusta, en qué eres bueno, empiezan a ver los talentos que tienes. Tómalo, descubre
¿Qué talentos tienes? ¿En qué eres buena? ¿En qué eres bueno? ¿Para qué? Para que te traces una meta. Ahora, sales de la universidad o sales de estudiar lo que hayas estudiado y de repente yo estudié para ser licenciado administrador de empresas y terminas manejando un taxi. ¿Quiere decir que se acabó, José? ¿Quiere decir que se acabó? No. ¿Qué significa? Sigue avanzando, sigue caminando. ¿Por qué? Porque tu carácter determina a dónde vas a llegar. Tienes el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Trabajador. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Quizás en el taxi te encuentras, por diosidencia, la manera de hacer el negocio que estabas esperando. Pero ¿cuál es tu visión? Ahora no solamente le pregunto a los jóvenes, ahora le pregunto a todos. ¿Cuál es tu plan? ¿A dónde quieres llegar? ¿Ya hiciste tu plan financiero? Ahora sí, ya fueron 4 lecciones. Ahora sí, ya, levanten la mano. Bueno, mejor no, porque ya vi que algunos le hicieron gulp. No puedo hacer más, no puedo hacer más. Haz tu plan financiero. Pero ahora te pregunto, ¿qué quieres hacer de tu vida? Ay, es que yo ya tengo 40, tengo 50, tengo 60, tengo 70. ¿Y qué, no tienes vida? ¿Qué quieres hacer? Me decía una persona, ay, es que yo quiero conocer a mis nietos. Pues así como estás comiendo ahora, no creo que los llegues a conocer. ¿Por qué? Mira toda la mugre que te metes. ¿Cómo pretendes? Ay, es que yo quiero esto, pero si no haces nada de ejercicio. No haces nada de ejercicio y quieres llegar a esta edad y hacer esto y hacer lo otro. No me mientas. Y peor, no te engañes tú sola, tú solo. El perezoso tiene sueños. Ay, quisiera. Yo voy a ver, voy a hacer, pero no mueve un dedo. ¿Qué eres? ¿Trabajador o perezoso? No me vean así. No me vean así tan feo. Es que te lo tengo que decir, porque si no vas a seguir. Y mira, si después de esto te vas y sigues en las mismas, ¿qué más puedo hacer? Vamos a llegar delante de Dios y van a llamar puerta de bendición, presente. A ver, fulanita, Señor, yo le dije que hiciera, yo le dije que dejara de hacer eso, le dije que se moviera, le dije que orara, le dije que leyera, pero no hizo nada. Te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu plan? Porque qué triste sería que solo camines por la vida, como dicen por ahí. Vas a trabajar, regresas, duermes, vas a trabajar, regresas, duermes, vas a trabajar. Qué horror de vida, si es que a eso se le puede llamar vida. ¿Cuál es tu plan? Y si no lo tienes, ora y escríbelo. ¿Y sabes cuál es la bendición de Dios? Ahorita que les decía de los jóvenes, de los planes, es que empecé aquí y José, ¿te imaginas, José, la frustración? Pero no, que el sol y la luna. Mira, ¿dónde estoy? Estoy peor, a lo mejor diría. No, que esto, que el otro. ¿Alguna vez José dijo eso? ¿Sabes qué dice el Salmo 138, versículo 8? Te lo sabes de memoria. Jehová cumplirá su propósito en mí. Apréndete esa promesa. ¿Cuál es la promesa de Dios? Jehová cumplirá su propósito
en mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Asegurarme que estoy en el centro de su misericordia. Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar. A lo mejor ahorita estás, ¿no? A ver, haz un recuento. ¿Dónde te encuentras? En el foso, vendido, en la casa de Potifar. ¿Dónde te encuentras ahorita? ¿Dónde estás? Trabaja. Voltea con el de al lado y dile, trabaja. 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 Ahora, a los mayordomos diligentes hay una promesa que cuando vino Dios y les pidió cuentas, ¿qué hiciste? Ellos le dijeron, mira, hice esto. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a eso? Bien hecho, buen siervo y fiel. Bien trabajado. Bien trabajado. Yo quisiera oír eso, pero vamos a hablar de tu trabajo, de tu escuela o del momento en el que estás trabajando. ¿Estás en el celular cuando se supone que debes estar trabajando? ¿Y se te olvidó? Hay unos videos de broma, pero qué reales son. De uno que está aquí con el celular y el otro se estaba muriendo. Ah, sí, que iba a llamar al 911, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Estás en el celular cuando deberías de estar trabajando? Entonces, ¿tú crees que va a venir Dios y te va a decir bien hecho, buen siervo y fiel, cuando no estás siendo fiel? ¿Cuando no estás siendo trabajador? Tomas las herramientas, tomas la papelería, tomas los recursos de tu lugar de trabajo y te los llevas a tu casa, o se los repartes a la familia. Se llama robo. ¿Tú crees que Dios te va a decir bien hecho? Bien hecho, mira, bien, buena, qué inteligente fuiste. ¿Crees que te va a decir eso? ¿Haces trampa en los reportes diciendo que hiciste, diciendo que estuviste trabajando y no lo hiciste o lo exageraste? ¿Tú crees que Dios te va a decir bien hecho, buen siervo y fiel? ¿O metes gastos que no hubieron? Métele mete el otro, mete aquí, mete allá. ¿Te va a decir eso? ¿En qué condición te encuentras? Quizás no estás trabajando y no porque no haya trabajo, porque trabajo hay, cosas que hacer siempre hay, pero la televisión. ¿O qué me dicen de los videojuegos? Y no le hablo solamente a los niños, le hablo a los adultos allá en casa. Por estar con el videojuego, por estar con la televisión, por estar con el celular, eres absorbido de tal manera que no haces lo que tienes que hacer. Les pregunto, ¿cuántos quieren ser buen siervo y fiel? ¿Sabes qué triste es? Que por quedarte con el celular te perdiste la oportunidad de tocar el piano, desarrollar una habilidad. Que por quedarte viendo la televisión y no pararte te perdiste la oportunidad de meterte a costura y confección, o no sé cómo se llama. Que te perdiste la oportunidad de salir y hacer una venta, de producir algo, porque preferiste quedarte aquí. Es triste, es peligroso y está sucediendo. Ahora, si ves a los jóvenes o si ves a tus hijos, eres el papá, eres la mamá. Yo a mis hijos, yo les quito y no les pregunto, ay, es que es injusto. Me importa un cacahuate si es injusto o no es injusto. Mientras yo pueda salvar tu vida, lo voy a hacer.
¿Y tú? Si es el caso, arrepiéntete, deja de hacerlo. Ser trabajador se trata de mayordomía y de fidelidad. Desarrollemos el carácter de Cristo. Amén. ¿No están enojados? Entonces pónganse de pie para que oremos, por favor. Chelo, ¿cómo que se enojan? No entiendo por qué. ¿Tiene usted algún conflicto? Vaya con el que hizo el manual. Yo solamente estoy repitiendo. Y allá si esa red tiene conflicto con esto, que le reclame al del manual, ¿verdad? Vamos a orar. Pero miren, vamos a orar con propósito. No lo hagas por costumbre. No nada más cierres los ojos. No, vamos a orar con un propósito. Vamos a arrepentirnos si necesitamos arrepentirnos. Y vamos a pedirle a Dios: Señor, ayúdame a formar un carácter. Ayúdame a ser una persona trabajadora. Ayúdame a no ser procrastinador. Ayúdame a tener la disciplina de que, se los he dicho, ¿cuántas veces les he dicho? Quítale las notificaciones a tu celular. ¿Cuántas veces se los he repetido? Ponlo lejos. Si vas a estar trabajando, ponlo lejos de donde estés y ponte a hacer lo que tú tienes que hacer. Habrá el tiempo. Piensa cómo puedes aprovechar el tiempo, cómo puedes producir, qué puedes hacer, en dónde de tu jornada te encuentras, y tráelo a los pies de Cristo. Porque si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, recuerda esta promesa: lo que empecé contigo, lo voy a acabar.